chicos, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están con todos? Buenas noches. Ya vamos a empezar nuestra sesión. Buenas Sí. noches, profesor. Buenas noches, Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Correcto, chicos. Ya, muy bien, correcto. Empezamos nuestra sesión del día de hoy. Ya, muy bien. Un momento, por favor. Muy bien, chicos, muy bien, entonces empezamos nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Hoy 19 de abril, chicos, ya 19 de abril, prácticamente ya a mediados de mes, ¿no? Ya, muy bien. Atentos, por favor. Hola, soy Víctor Rimac. He escalado la montaña más alta del mundo sin tanques de oxígeno. He roto récords en el Himalaya. He puesto la bandera peruana en montañas donde el aire casi no existe. Y soy de Huaraz, Ancash. ¿Y sabes cómo empezó todo esto? Yo no terminé el colegio de chico. La vida me la puso muy difícil, pero en vez de quedarme ahí, decidí actuar. Terminé mi secundaria en el colegio Sane y a partir de ese momento todo cambió. Me formé como guía internacional y fui a escalar las montañas más altas de este planeta. Una por una, paso a paso. Ahora te hablo a ti, que sientes que ya es demasiado tarde, que piensas que tu momento ya pasó. No pasó, tu momento es ahora. La constancia y pensar en grande corren por tu sangre peruana. Yo soy la prueba, porque como peruanos podemos con todo y con mucho más. Tú puedes. Vamos, Perú. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado, ¿no es cierto? Ya un poco en relación, ¿no es cierto?, a los objetivos, metas que algunas veces quedan, ¿no?, truncas o inconclusas, ya, pero no es tarde, chicos, no es tarde para poder, ¿no?, concretar estos objetivos, estas metas, ¿no? ¿Sí? Muy bien, correcto, muy bien, chicos, ya, muy bien, ya. Bien, aparte de ello, ¿no?, indicar que en la semana tenemos distintos talleres, ya, Profesor, buenas tardes. ¿Cómo Disculpe por la están? tardanza. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están con todos ustedes? Buenas tardes, buenas tardes. Tenemos distintos talleres, ¿no es cierto? Distintas actividades. Los lunes tenemos, ¿no es cierto?, el taller de psicología, los días martes, el taller de cultura general, los días miércoles, chicos, el taller del porqué de las cosas, ¿no? Los viernes, ¿no?, el taller, ¿no?, de cómo funciona la vida y el taller de astronomía. Los viernes el taller de redacción y el taller de, ¿no?, de matemática básica, ¿no? Los sábados, el taller de emprendimiento y los domingos, chicos, el taller de tecnología, ¿ya? Está bien nutrido, ¿no?, nuestra cartelera, ¿sí?, nuestro menú, en distintas aristas, ¿no? Ya en el aspecto personal, ¿no?, intrínseco, motivacional, etcétera, ya con el taller de psicología, el aspecto cognitivo, intelectual, ¿no?, aptitudinal, con el taller de... ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? De cultura general, ¿no es cierto? Ya el porqué de las cosas, de astronomía, redacción, ¿no?, matemática básica, etcétera. Y talleres como emprendimiento y tecnología, chicos, que nos va a servir en la vida diaria, ¿no? Sí, por ahí ustedes intentan hacer tal vez un proyecto, ¿no?, una empresa, ¿no?, etcétera. Esto nos va a permitir, ¿no es cierto?, ya avanzar en relación a eso, ¿ya? Muy bien, correcto, chicos, correcto. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tercer militarismo, ¿sí? El tercer militarismo. Buenas noches con todos. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, buenas noches. Ya es el tercer militarismo, ¿correcto? Estamos, ojo, en la tercera semana, ya dentro del segundo bimestre, chicos, ¿sí?
Muy bien, correcto. Muy bien. Visualizamos este pequeño video, chicos, luego comentamos. A ver, un momento. La crisis de 1929 marca el inicio del fin del sexenio de Augusto de Leguía. En Perú se impuso los salarios y aumenta el desempleo. Ley del dictador y es tan dramática como su ascenso. Luis M. Sánchez Cerro se subleva en Arequipa el 22 de agosto de 1930 y logra el apoyo de la división militar de Puno, que se pronunció al día siguiente. De esta manera, se formó un gobierno de emergencia. Saquearon las propiedades y casas del derrocado Leguía. Sánchez Cerro creó un tribunal especial que quitar el aparato de la dictadura. Como también todas las leyes antipopulares. El instituto fue tomado prisionero, enfermo, y trasladado al Hospital Naval de Bellavista, donde, estando bajo custodia, fallece al poco tiempo. Sánchez Cerro brillaba con un gran carisma popular, de ser el líder de la revolución golpista, y todo el apoyo de los sectores acomodados. Sánchez Cerro sale elegido tras reñidas elecciones en 1931. Reconoció el triunfo y denunció un fraude electoral. El APRA, desde su bancada en el Congreso y en su diario La Tribuna, se opuso con dureza al régimen, que contestó de manera hostil. Pierre reprimió finalmente todo tipo de desórdenes, cerrando el diario, los locales partidarios y la Universidad de San Marcos, sindicada como un núcleo conspirador. En 1932, la bancada aprista sufrió el desafuero de 27 representantes, quedaron solo 5 en sus clubes. Sus principales líderes fueron encarcelados. Haya de la Torre, recluido en la cárcel del Panóptico, conocida luego como la penitenciaría de Lima. Y la APRA no vio ver salida a la coyuntura que el desplazamiento al 7 de julio de 1932, un periodistas tomó el cuartel de Don en Trujillo. 5 de muchos apristas, otros tantos militares. Días después, están a punto de ser derrotados, los rebeldes asesinan a los oficiales prisioneros que habían capturado, incluyendo civiles. El gobierno toma medidas drásticas y manda a fusilar a cientos de apristas sublevados. Tras los sucesos, Sánchez Cerro decretó al APRA proscrito y fuera de la ley. En este clima de violencia, Sánchez Cerro es asesinado el 30 de abril de 1933 en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz. Y el joven aprista Abelardo Mendoza Leiva, muerto en ese momento por la seguridad presidencial. Crisis. El Congreso designó a Oscar R. Benavides para que suceda en el cargo a Sánchez Cerro. El gran mito del asesinato de Sánchez Cerro, el ambiente político entró en una lente fase de calma. El gobierno liberó a Haya de la Torre en 1933 junto a otros presos políticos y reabrió la Universidad de San Marcos 2 años después. Sin embargo, los desórdenes continuaron y Benavides heredó los problemas del pasado reciente. El régimen autoritario de Benavides implementó programas en favor de la educación y la asistencia social. Se construyeron barrios obreros y comedores populares. Se creó el Seguro Social Obrero y la Dirección de Trabajo para resolver temas laborales. Su lema, orden, paz y trabajo, le sirvió para tapar la ausencia de libertades civiles. Uno de los hechos más dolorosos que conmovió al país fue el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada, y su esposa María Laos, a manos del aprista Carlos Ester Lafont. El suceso se produjo el 15 de mayo de 1935 en la esquina del Teatro Colón, en la Plaza San Martín, y fue producto de una absurda escalada de violencia
que afectó a toda la clase política y la sociedad civil peruana. Las elecciones de 1936 fueron anuladas antes de publicarse los resultados oficiales, al conocerse que el ganador iba a ser Luis Antonio Eguiguren. El Congreso no reconoció su triunfo, porque denunció que no solo existió el endoso de los apristas, sino que la propia Constitución, en su artículo 56, prohibía la participación en política peruana de organizaciones internacionales, independientemente de si eran marxistas o no. Obviamente, el artículo estaba dirigido contra el APRA y el Partido Comunista. Esto originó revueltas y protestas que fueron duramente reprimidas. Fides prolongó su mandato hasta 1939. Peruanos habían llevado un buen equipo de fútbol a estas Olimpiadas. Perú forma un equipo con la base del espectacular Sport Boys. Golea 7-2 a Finlandia y el día siguiente vence 4-2 a Austria. Sin embargo, el partido es anulado por presiones extradeportivas. Dado del incidente, el presidente Benavides ordena el retiro de toda la delegación peruana de las Olimpiadas. En Lima, la medida calma definitivamente el clima de descontento social y los olímpicos son recibidos como héroes. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado ya los dos periodos del llamado tercer militarismo, ¿no? El periodo, pues, de Sánchez Cerro y de Óscar R. Benavides, ¿no? Ya, muy bien, jóvenes, ya, correcto. Muy bien, si alguien por ahí desea participar en relación, pues, a este periodo de nuestra historia también, ¿no? Igual que los demás periodos o los periodos actuales, muy convulsionados, ¿no? La política peruana, chicos, constantemente hemos vivido por una situación de vaivén, ¿no? Ya muy conflictiva, muy tensa, ¿no? Muy polarizada, etcétera, ¿no? Bien, ¿alguien por ahí, chicos, que desea dar o vertir alguna opinión al respecto? ¿Ya? Sí, les escucho. Muy bien, sí les escucho, chicos. Ya, buenas tardes, buenas tardes. Profesor, yo Sí, sí, adelante. se llama tercer militarismo al periodo de la historia peruana donde los militares volvieron a tomar el control del país. Juan Militar de Sánchez Cerro, luego asumió ¿cómo se llamaba? Óscar Benavides en 1876. Ujú. Ya, muy bien. ¿Algo más, algo más que indicar, hijo? A ver. Correcto. Un favorcito, me das tus datos, ya me escribes por el mensaje de la llamada nomás, ¿ya? Y yo voy consignando tus datitos, ¿sí? Bien, gracias, muy pertinente tu participación, ¿no? Ya nos has dado a conocer las dos presidentes, ¿no? Que participaron en este tercer militarismo, ¿no? La figura de Sánchez Cerro, como usted me acaba de indicar, y la figura de Óscar R. Benavides, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Por ahí, ¿alguien más desea dar su punto de vista, su versión, ¿no? ¿Ya? Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Eh, noches. bueno, las consecuencias económicas para el Perú tras la caída del Bolsa de Nueva York, Mm, lo que yo entendí que Perú sufrió una drástica disminución de las exportaciones de materias primas y una caída en sus precios. También de la presidencia de Perú después de la renuncia de Augusto, mm. en 1930 Luis Miguel Sánchez Cerro asumió la presidencia de Perú al frente de una junta de gobierno militar. Muy bien. Ya. Excelente, hija. Un favorcito, me das tus datos también por el mensaje de la llamada para consignar tu participación, ¿ya? Bien. ¿Alguien más, chicos, por ahí quiere dar algún punto de vista, parecer, tal vez una reflexión de esa época también no es válida? Imagínense, en pleno siglo XX aún seguíamos siendo gobernados por militares, ¿no? Ya, y eso también, chicos, se va a traslucir, por ejemplo, en el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? En el 68. Muy bien, gracias, Sally. Correcto. ¿Alguien más, chicos?
Correcto. Muy bien. ¿Alguien más por ahí que quiere participar? Ya. Muy bien. Ya, correcto. Correcto, chicos. Ya, entonces, indicar, ¿no? Lo que ustedes han señalado. Yo, profesor. Sí, sí les escucho. Una de las consecuencias fue la caída de exportaciones, ya que Perú dependía de vender materias primas. Ujú, También menos ingresos para el Estado al bajar las exportaciones, ¿no? ujú, Tercero es la crisis bancaria y de crédito, ya que ujú, los bancos peruanos tenían relaciones con los bancos de Estados Unidos. El desempleo y cierre de empresas, como las minas, haciendas, y todo eso. Y también la caída del gobierno de Leguía muy y la bien. suspensión del pago de la deuda externa. Ujú, 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 muy bien, gracias, gracias. Nos estás dando algunas luces, ¿no? Ya por ahí desconocíamos, ¿no? Un favorcito, de igual manera me das tus datos, sí, por el mensaje de llamada para consignar tus apellidos y nombres, ¿ya? Bien, chicos, ¿alguien más? Ya importante, ¿no? Vuestra participación, eso condice, chicos, ¿no? Nuestra atención, nuestras ganas, ¿no? Ya nuestra parte estar pues ahí indagando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya correcto? Muy bien, Profesor, chicos. ¿yo puedo la última pregunta? Sí, sí, no hay problema, sí le escucho. ¿Mm? Sí, adelante. Tras la renuncia de Augusto Leguía en 25 de agosto de 1930, quien asumió la presidencia fue Luis Miguel Sánchez de Cerro. Ya, muy bien, gracias, correcto. Muy bien, chicos. Ya, muy bien. Ya, muy agradecido. Un favorcito, de igual manera, me das tus datos por el mensaje de la llamada. Ya, ya, para consignar tu participación, ¿sí? Muy bien, gracias. Gracias, Fátima. Correcto. Bien, chicos, importante nuestra participación, como estábamos señalando, ya muy agradecido, ya se nota que están atentos, ¿no? Que por su parte ustedes también están indagando, ¿no? Eso es vital, chicos. Hay que entender, ¿no es cierto?, que en nuestra formación no solamente es en clase, no solamente son con los módulos, no solamente son con los docentes, sino también, ¿no? Por su parte ustedes siempre usen fuentes, ¿no? Documentales, investigaciones, ¿ya? Etcétera. Y de ello, chicos, van a sacar sus propias conclusiones, ¿no? No la postura, no la versión que el docente les da, no la postura, no la interpretación que escucharon por ahí, sino ustedes mismos en relación, pues, a la discrecionalidad, a la reflexión, al aspecto crítico, ¿no? Van a sacar sus propias conclusiones y asumirán necesariamente una postura, ¿no? A favor o en contra. Ya, eso es lo importante, chicos, ¿ya? ¿Sí? El área de DPCC es importante para ello, para poder reflexionar, ¿no? ¿Ya? Reflexionar sobre lo que pasó, ¿sí? De qué forma influencia en la actualidad y de qué forma podemos corregir también, ¿no es cierto?, esas taras, dificultades del pasado, ¿no? ¿Ya? Pero cada uno de ellos, chicos, nosotros somos los forjadores de ese criterio, ¿no? ¿Ya? Sí, cada uno de nosotros nos vamos a formar, ¿sí? ¿Cómo? Investigando, ya reflexionando, siendo críticos, reflexivos, ¿no? Ya eso es lo más importante. Lejos de datos, información, acontecimiento, personajes, chicos, lo más importante es que ustedes tengan un juicio crítico de todo lo que sucede, de todo lo que pasa, de todo lo que acontece, ¿no? ¿Ya? A ver, por acá nos dice, a ver un momento. Bremilda Toledo, profesor, no le escucho bien, me indica ella. Chicos, ¿me confirman, por favor? ¿Me escuchan bien o es problema tal vez de la conexión, ¿no? De su compañero, tal vez No, mi conexión. profesor, profesor. Sí se Perdón, escucha, profesor. ¿sí se escucha? Sí, Muy bien, profesor. ya entonces, algunas veces cuando baja nuestra conectividad se escucha entrecortado, ¿no? Ya eso se entiende, ¿ya? O, hace ratito, por ejemplo, les comento, yo había puesto a grabar, ¿no? Y
había bajado la conexión, creo, ¿no? Y no cargaba y al final no llegó a grabarse la clase, ¿no? Ya sucede también este tipo de hechos, chicos, y es comprensible, ¿no? Igual las clases están siendo grabadas, ya las clases están siendo grabadas y en la semana, chicos, lo va a subir pues el área de calidad educativa y lo van a poder visualizar, ¿no es cierto?, en cualquier otro momento, ¿ya? Eso es lo importante, ¿no? Ya, poder observar las clases, ¿no? Que por ahí, tal vez, por muchas situaciones, no hemos podido, ¿no?, visualizarlo, ¿ya? Muy bien. Correcto, chicos. Muy bien. Con esa tingencia y esa recomendación vamos a proseguir, ¿correcto? ¿Ya? El propósito, chicos, de nuestra sesión ya es conocer, pues, ¿no? Ya analizar las características más importantes del tercer militarismo. Y dentro del tercer militarismo, chicos, el gobierno, la gestión, ¿no?, de Sánchez Cerro, ¿no? De Sánchez Cerro, ¿ya? Vamos a usar para ello organizadores visuales, mapas, ¿no? Ya semánticos, videos, etcétera, para comprender, ¿no es cierto?, ese hecho histórico, ojo, y su repercusión en el contexto actual, que es lo importante, ¿no? Habrá tenido repercusión, en qué forma ha tenido influencia o cuáles han sido las consecuencias que en la posterioridad también han influenciado en nuestro contexto, ¿no? O en gobiernos sucesivos, ¿ya? Muy bien, ¿correcto? Muy bien, chicos, continuamos entonces, ya continuamos. Muy bien. Entender, ojo, que el Perú, chicos, no es una isla aislada, ¿sí? Vivimos en una interconexión, ¿no es cierto?, ya, en otras latitudes, y en consecuencia es importante conocer qué cosa, el contexto internacional, ¿no? El contexto internacional, chicos, ¿no?, va a influir también en el aspecto nacional, ¿no? Ahí vemos en esa época, ¿sí?, ya, algunos atisbos iniciales de algunos movimientos, ¿no? A nivel internacional vemos la figura de Hitler, ¿no? Vemos algunos otros movimientos, ¿no?, a nivel internacional, ya, inclinadas hacia el fascismo o el llamado totalitarismo, ¿no? ¿Ya, chicos? ¿Correcto? Muy bien, ya, muy bien. Ya, lo que ustedes estaban señalando anteriormente, ¿no? ¿Qué pasaba antes, ya, de la crisis, ¿no?, o de la renuncia, ¿no?, de Augusto B. Leguía? ¿Ya? ¿Qué sucedió? ¿Qué acontecía, no? ¿Qué hechos suscitaron, chicos, no, a nivel internacional, no? Ahí visualizamos lo que ustedes por ahí me habían indicado, ¿no, profesor? Ya, el llamado crack financiero, ¿no? La crisis cíclica del capitalismo, ¿no? El jueves oscuro, ya, producto de la ¿qué? De la sobreproducción, ¿no? Ya, de mercancías, principalmente ¿de quién, chicos? De Norteamérica, ¿no? Ya, ahí vemos, ¿no?, la crisis económica mundial, ¿ya? ¿Producto de qué, chicos? Ya, de la sobreproducción. ¿Eso qué va a generar? La caída de materias primas, ¿no? No se va a exportar materias primas, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más, chicos? El desempleo también, ¿no? Ya, la quiebra masiva de muchas empresas, la dependencia financiera, ¿no? Correcto. Muchos países, estados, ¿no es cierto?, ya como el Perú, pues dependemos en la actualidad también, ¿no?, de empréstitos, ¿no?, de subvenciones económicas extranjeras, ya que nuestra economía, chicos, no se puede autosostener, ¿no? Hay que entender, por ejemplo, en la época de pandemia, ¿no?, el gobierno de Vizcarra, chicos, ya se ha endeudado, ¿no?, ya para poder hacer esas construcciones temporales, esos hospitales temporales, ¿no?, infraestructura, medicina, equipamiento, etcétera. Ya constantemente, chicos, vivimos endeudados. Nuestro estado peruano, ya, es un estado, ¿no?, ya dependiente financiera y económicamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver, chicos? Vemos también el colapso económico peruano, ¿no? Ya el colapso económico peruano. Ya se va a dar, pues, la reducción del ingreso fiscal, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto. ¿Producto de qué, chicos? De la crisis financiera norteamericana principalmente, ¿no? Ya no se va a exportar azúcar, no se va a exportar algodón, no se va a exportar cobre, petróleo, etcétera. ¿Y eso qué significa? Menor recaudación, ¿no es cierto? Muy bien, ¿correcto? Bien, chicos.
En esa situación, a partir de 1930, 35, 36, etcétera, ¿no? Los norteamericanos, chicos, van a mandar la misión, ¿no? Glimmer, ¿ya? Su objetivo principal es hacer un diagnóstico, ¿no? En qué situación, ¿ya? En qué contexto se encuentra la economía, ¿no? De Sudamérica principalmente, ¿ya? Y ver la forma de cómo, ¿no? Revertir esa situación, ¿no? De crisis producto del crack financiero, ¿ya? Muy bien, ¿correcto? Correcto, chicos. ¿Qué más? ¿Qué más visualizamos ahí? ¿Ya? ¿Qué otro hecho importante va a desarrollarse? La erupción, ¿no? De grupos, ya, en este caso, ¿no? Que tienen mucha influencia en las masas populares, ¿no? Estamos hablando de qué, chicos, del movimiento aprista, ¿no? De los movimientos indigenistas, ¿ya? En los obreros, en los estudiantes estaban presentes, ¿no es cierto? Estos grupos, ¿ya? Sí, también el partido, ¿no? Socialista, ¿no? Etcétera, ya que van a plantear ciertas reformas estructurales, ¿no? Del Estado peruano, ¿correcto? Muy bien, ya que también va a ser importante en ese momento, ¿no? Aunque los gobiernos militares de Sánchez Cerro, de Óscar R. Benavides, chicos, van a tener cierta simpatía con los regímenes autoritarios, ¿ya? Principalmente en Europa, por ejemplo, había el partido, ¿no? Ya, social nacionalista, ¿no? Ya, nazi de Adolfo Hitler. Entonces, estos partidos ya van a tener cierta inclinación, cierta simpatía con esos movimientos totalitarios, ¿no? Que se desarrollan en ese país, o en el viejo continente, ¿no? Específicamente, ¿ya? Y en consecuencia, a estos grupos, ¿no? Por así decirlo, vinculadas con la ala izquierda, ¿ya? El partido aprista en su momento, los movimientos indigenistas en su momento, ¿no? El partido socialista en su momento, chicos, va a haber persecución, ¿no? Y como hemos visualizado, ¿no? En el video, ¿ya? A esos partidos, ¿ya? La Constitución le va a restringir la participación política, ¿ya? Les van a decir, no, ustedes no van a participar porque son partidos, ¿no? Externos, ¿no es cierto? ¿Ya? Tienen otras intenciones, van a indicar esto, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más vemos ahí? El ascenso de los regímenes autoritarios, ¿no? En Europa. Vemos ahí el nazismo, el fascismo en Europa, ¿no? El nazismo, chicos, ¿ya? Sí, en este caso con Benito Mussolini, ¿no? ¿Ya? En Italia, ¿sí? Y el nazismo con el Führer, ¿no? Adolfo Hitler, ¿ya? ¿Correcto? ¿Sí? Y el partido de Unión Revolucionaria, ¿no? De Sánchez Cerro, chicos, va a tener cierta simpatía, cierta inclinación, como le estaba indicando, con estos movimientos, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Va a haber represión, persecución con los grupos aparentemente vinculadas a una posición de izquierda, como es el partido aprista, ¿ya? Y el partido socialista, ¿no? Y posteriormente llamado partido comunista, ¿no? ¿Ya? Correcto, chicos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más vamos a ver en esa época, en ese contexto? Los conflictos, ¿no? Ya que otra vez van a saltar a la luz el conflicto de Leticia, ¿no? Con Colombia, ¿ya? Sí, ustedes saben, ¿no? En el gobierno de Sánchez, perdón, de Augusto B. Leguía, habían regalado el trapecio colombiano, ¿no? ¿Ya? En base a la exigencia o imposición norteamericana, ¿sí? ¿Ya? Y el gobierno de Sánchez Cerro, chicos, va a intentar recuperar y va a reavivar este conflicto, ¿no? Ya de Leticia, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Va a haber reclamos limítrofes también con el Ecuador, ¿correcto? ¿Ya? Y a finales de este periodo, ¿no? Ya cuando está terminando el tercer militarismo, chicos, ¿correcto? En el 39, 1939, va a dar el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya ustedes ya por ahí seguramente conocen las consecuencias, las atrocidades que generó, ¿no es cierto? Ya para la humanidad, ¿correcto? Muy bien, ahí vemos de forma somera, chicos, algunos aspectos importantes a conocer, ¿no? Muy bien. Ahora vemos en relación al aspecto nacional, ya, correcto, algunos aspectos importantes, ¿no? Ahí visualizamos, por ejemplo, ¿no? Ya, sí, a ver, un momento.
La Libertad, Trujillo, chicos, era cuna, ¿no? De el aprismo. Ahí vemos, ¿no es cierto? Ya, en 1930, ¿no? 31, 32, ya va a haber la persecución a este grupo, ¿no? ¿Sí? Por considerarlo un grupo subversivo, ¿no? Al margen de la ley, etcétera, ya van a tomar, ¿no es cierto?, la comisaría, ¿no?, con los llamados búfalos, ¿no?, apristas, y al final, chicos, van a ser detenidos, van a ser perseguidos y van a ser acribillados, ¿no? Mucha de la población, sí, aprista en su momento, ¿no? ¿Ya? Y eso es un claro ejemplo en esa época, ¿ya? Correcto, chicos, ya, muy bien. Ahí vemos algunos aspectos importantes, ¿no? Que ya, bueno, lo habíamos señalado con anterioridad, ya antes del militarismo y después del militarismo, ¿no? ¿En qué contexto se va a vivir? Bueno, antes ya hemos señalado la clase pasada, ¿no? Ya que es básicamente el onceño de Leguía, ¿sí? Ya es un gobierno autoritario, personalista, ¿no? Es el culto a la personalidad, ¿ya? Sí, importante. El control de las elecciones, ¿no? Ustedes ya saben cómo se dio ese golpe de Estado, ¿no? Ante el no reconocimiento, ante el temor de ello, dio el golpe de Estado, ya la gendarmería, los militares toman el poder, ¿no? Etcétera, ¿ya? Correcto. Es un aspecto político, hay persecución a sus opositores, ¿no? Ya encarcelamiento en el panóptico, ¿no? Etcétera. A muchos partidarios civilistas que se oponían a su régimen o a su gobierno, ¿no? En el aspecto económico, de igual manera, va a surgir pues la dependencia al capital extranjero. Como ustedes ya saben, en ese momento, chicos, Norteamérica, después de 1918, ¿no? Se va a posicionar política y económicamente como la primera potencia a nivel mundial, ¿no? ¿Ya? Y nosotros, ¿no es cierto?, vamos a vender materia prima y ellos nos van a dar empréstitos, endeudamiento, bancos norteamericanos, va a generar una burbuja de un aparente crecimiento económico, simplemente como una burbuja, ¿no? Para la clase media, ¿no? Los burócratas, ¿no? Empleados estatales, etcétera, ¿ya? ¿Correcto? Y va a haber aparentemente un crecimiento económico, va a haber una modernización, ¿no? Urbana, ¿no? Etcétera. Y producto, chicos, de la crisis, ¿no? Crisis financiera, ¿no? De 1929, ya todo ese crecimiento económico, ¿no?, aparente, ya va a ir a descenso, ¿no? Ya va a haber protestas, convulsiones sociales, reclamos, ¿no? Etcétera. Y eso, chicos, va a saber utilizar la figura de Sánchez Cerro para dar la rebelión o la revolución de Arequipa, ¿no? ¿Ya? Y va a tomar el poder, ¿sí? Sánchez Cerro, ¿correcto? Muy bien, eso lo vamos a señalar en su momento, ¿ya? Correcto. ¿Qué pasó después, chicos, del tercer militarismo? Porque estos temas no lo hemos desarrollado, tampoco está señalado en el compendio, ¿no? Pero es importante conocerlo, ¿ya? ¿Sí? De forma genérica, ¿correcto? Ya ahí tenemos, ¿no? El gobierno de Manuel Pardo, ¿ya? De Bustamante, ¿no? Benavides. Ya, y a su vez, chicos, ya el gobierno de Manuel Odría, ¿no? El llamado Ochenio de Odría, ¿ya? Que va a gobernar de 1948 a 1956, ¿no? De igual manera, chicos, va a haber un gran crecimiento económico, ¿producto de qué? De la crisis, ya, de la destrucción, básicamente, de infraestructura de Europa, y van a necesitar materia prima, ¿no? Y eso que genera, chicos, ya crecimiento económico, ¿no? Para los países ya primario exportadores, ¿no? ¿Qué vamos a exportar? Ahí vemos minerales, como siempre, petróleo, ¿correcto? Ya, azúcar, ¿no? Etcétera, ¿ya? Pero por ahí también, chicos, importante recalcar que va a surgir, ¿no? Una incipiente industrialización. Ya en esa época, ¿no? Va a surgir, chicos, una incipiente industrialización con la propuesta del CEPAL, ¿no? Ya, correcto, que hubiese sido importante, que hubiese sido necesario en su momento, ¿no? Pero lamentablemente, chicos, no prosperó, ¿no? Ya, correcto, muy bien, ya, muy bien, ya, muy bien, chicos. Ahora vamos a analizar algunas características del tercer militarismo,
ya, algunas características importantes del tercer militarismo, ¿no? Es necesario conocer, chicos, qué características tenían este tercer militarismo, ¿no? Ya, ahí vemos ya las características, ¿no? Ya, en primer orden, chicos, en el aspecto político, ¿no? Muy bien. En el aspecto económico, correcto. En el aspecto social, ¿no? Ya, cómo se va a desarrollar o cómo se va a desenvolver, chicos, ¿ya? En el aspecto político vemos, ¿no?, el predominio de los militares o de los caudillos militares, ¿no? La figura de Sánchez Cerro, ya, de Óscar R. Benavides va a ser importante en este contexto, ¿no? ¿Qué más, chicos? Ya, represión feroz, ¿no? Contra los apristas y comunistas. Ya va a haber, pues, deportaciones, ¿no? Ya, encarcelamientos, ¿no? Asesinatos, ¿no? Etcétera. De ambos blancos, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué más, chicos? La influencia fascista en el partido Unión Revolucionaria, como le estaba indicando, ¿no? Este partido, chicos, era de Sánchez Cerro, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Ya en el aspecto político, de igual manera, ¿no? Ya antes de la muerte de Sánchez Cerro, pues él va a intentar elaborar una constitución, ¿no? La constitución de 1933, ya que nos va a acompañar, chicos, hasta 1968, ¿no? Esa constitución, chicos, va a ser de corte oligárquico, ¿no? ¿Correcto? Ya, muy bien. Ojo, la mayoría de los autócratas, ¿no? Conocemos ahí a ya el Augusto B. Leguía, elaboró su constitución, ¿no es cierto? Ya. Ahora Sánchez Cerro, de igual manera, va a elaborar su constitución. Ojo, ingresaron con golpe de Estado, ya. La figura también, ¿no? Un poco discutible. Bueno, cada uno ya, chicos, es mi punto de vista. Ojo, no quiero chocar con aspavientos, ¿no? Me digan, profesor, usted está asumiendo una otra posición. La figura también, ¿no? De Alberto Fujimori, ¿ya? Cada uno, ojo, chicos, pongo en consideración cada uno, ¿no? En relación a la libertad de pensamiento, ¿no? O ideario, saca sus propias conclusiones, ¿no? ¿Ya? Pero es la postura, ¿no? Reflexiva desde mi punto o interpretación que yo tengo, ¿no? No significa que sea la verdadera o la aceptable, etcétera. Cada uno de ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Y en eso es lo nutritivo, chicos, el área de ciencias sociales, ¿ya? Porque podemos no converger en distintas posturas o interpretaciones, pero lo nutritivo es que podamos discutir, ¿no? De forma alturada, ¿no? Reflexiva, ¿sí? Respetuosa, que es importante, ¿no? Ya distintas posturas o interpretaciones, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más vemos? Ya también, ¿no? En el aspecto económico, ya el impacto de la Gran Depresión, ¿no? Sí, ya que va a repercutir, ¿no? En demasía, sí, en relación, pues, a nuestra economía primaria exportadora, dependiente, ¿no? Del capital extranjero, ¿ya? Correcto. Pero, chicos, se va a intentar, ¿no? Estabilizar, ¿ya? De forma gradual, claro está, ¿no? Sí, con el plan, ¿no? Greenberg va a intentar eso, ¿no? Ver las políticas, ¿no? Necesarias, ¿ya? Impulsadas, claro está, por Norteamérica para poder reactivar nuevamente, pues, ¿no es cierto?, ¿ya? Nuestra economía, ¿sí? Pero principalmente, claro está, en beneficio de Norteamérica, ¿no? Ya que era, pues, ya el principal, ¿no? Ya desarrollador de esta postura. Sí, bien, a nivel político, ya de igual manera, ¿no? Ya vemos pues la inversión pública importante, ¿no? Ya, importante, ¿no? Sí, la mayoría de nuestros gobiernos, etcétera, chicos, si bien es cierto, ha aplicado una política autoritaria, ¿no? Antidemocrática, etcétera, pero también en cierta medida pues han invertido en el aspecto público, en la inversión pública, infraestructura, que es importante, ¿no? Ya en su momento y en la actualidad de igual manera, ¿no? Son vitales. Invertir en educación, en seguridad, en salud, es esencial, ¿no? Es necesario, chicos, ¿ya? ¿Sí? En ello, el Estado no debe descantimar, pues, esfuerzos, ¿no? Que es lo principal. Educación,
garantiza, pues, ¿no? Las futuras generaciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Que sean mejores preparadas, ¿no? Ustedes deben saber, chicos, haciendo un paréntesis, ¿no? Singapur, ya, Japón, etcétera, ingresar a esas universidades que son nacionales, ¿correcto? Son del Estado, es sumamente competitivo, ¿no? No cualquiera ingresa, chicos, ¿ya? Una vez que has ingresado, garantizas tu futuro, ¿ya? Sí, como les vuelvo a indicar, ¿no? Ya los estudiantes, los jóvenes, ¿no? Que deciden postular, ya, etcétera, para tener un mejor proyecto de vida, etcétera, ya había, ¿no? Un documento, un libro que estaba leyendo ya hace buen tiempito, decían, ¿no? Que se amanecían estudiando, ¿no? Hacían una especie de reto a ver quién apagaba primero las luces, ¿no? Ya porque el nivel de exigencia, el nivel de competencia es importante, ¿no? Ya, y con ello, chicos, asegurabas, ¿qué cosa? Ya, tu futuro, pues, ¿no? Ingresar a esas universidades prestigiosas, ya asegurabas, pues, tener un puesto de trabajo, ¿no? Y un futuro para ti y para tu familia, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Y el Estado, chicos, debe garantizar no solamente la educación, ¿no? En términos generales, sino una educación de calidad, ¿no? Ya que esté, pues, al nivel que esperamos, ¿no? Ahora, con la invención de la inteligencia artificial, con mayor razón, ¿no? Debiese dar ya mucha importancia en relación a ello, ¿ya? Los países, chicos, como China, como Norteamérica, ya están intentando posicionarse en relación del desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquellos que logren conquistar, ojo, no en su fase generativa, que es, ¿no? El chat GPT, Gemini, ¿no? Etcétera, etcétera, Perplexity, ¿no? Etcétera, lo que hay, ¿no? Ya. En esta fase generativa, no, chicos, hay otra distinta a ella, ¿ya? Los que puedan posicionarse son los que van a tener poderío económico, político en el futuro. Entonces, es importante, ¿no? Ya, nuestra política educativa debe, pues, ya, direccionarse también en este aspecto importante, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Eso, ya, dentro de un paréntesis, como le estaba indicando, chicos. Correcto, muy bien. En el aspecto social, de igual manera, ¿no? Va a haber represión, pues, a masas, a la población, ¿no? A los obreros, ¿no? Y a todos aquellos que se van a oponer, ¿no? ¿Sí? Contra su gobierno, ¿ya? Un aspecto importante, chicos, ya va a ser la derogación. ¿Qué significa la palabra derogar, chicos? Dejar sin vigencia, ¿ya? La ley de la conscripción vial, ¿no? Ustedes seguramente recordarán en el gobierno de Leguía, ¿no? Que era una especie de mitad republicana, o sea, obligar a los campesinos, ¿no? A los indígenas, etcétera, a abrir, ¿no es cierto? Ya, carreteras, ya, sí, elaborar puentes, etcétera, ¿no es cierto? Ya, sin pago alguno, de forma gratuita, ¿no? Ya, correcto, chicos, muy bien. Por acá alguien nos está indicando, ¿no? Jenny nos indica. En resumen, profesor, el tercer militarismo fue un periodo donde los militares volvieron al poder, ¿correcto? Volvieron al poder para intentar salvar la economía, ¿no? Quebrada y frenar el avance de las ideas revolucionarias en el mundo, ¿no? Que caminaba hacia una segunda guerra mundial. Muy bien, hija, ya, correcto, muy importante tu intervención, ya. Un favorcito, me das tus datos, si es que no lo he consignado, ya, para señalar y anotar tu participación. Ya, Jenny, me das tus datitos abajito nomás, hija, y ya voy a consignar, ¿sí? Muy bien. Ya, entonces, importante, chicos, ello, ¿no? Importante esto, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco en relación al primer periodo, ¿no? Del militarismo, que es la figura de Sánchez Cerro, ¿no? ¿Ya? Sí, Sánchez Cerro, ¿no? Se va a dar la sublevación, o algunas veces, chicos, le llaman la revolución, ¿no? Seguramente hay diferencias, ¿ya? Bueno, pues la primera del tiempo, chicos, no vamos a esclarecer este concepto, ya cada uno, pues, por su parte, dará una definición, ¿no? En relación de qué es sublevación y qué es revolución, ¿no? Algunos historiadores dicen sublevación y otros historiadores dicen revolución, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ¿correcto? Correcto, chicos, ¿ya? Que se va a desarrollar el 20 de agosto, ¿dónde? En Arequipa, ¿ya? En Arequipa, ¿no? ¿Ya? ¿Sí?
Básicamente por la crisis en la cual pues se llevaba, ¿no? O estaba viviendo el Perú, ¿no? Ya, la crisis que había sido provocada, ¿no? Por ese crecimiento, ya, de esa burbuja económica, ¿no? Ya, gracias a la exportación de materia prima, la introducción de capitales, ¿no? En territorio nacional, ¿no? El endeudamiento, ¿correcto? El crecimiento de la clase media generó pues un crecimiento aparente, ¿no? ¿Ya? Y producto de la crisis económica norteamericana, chicos, existe convulsiones sociales, protestas sociales, ¿ya? Y corría el riesgo, como acá nos indica su compañera, de algunos movimientos, ¿no? Relacionados con el partido aprista, tal vez por ahí, o el partido socialista, tal vez por ahí, ¿no? Que pudiesen desarrollar, ¿no? Una revolución, ¿ya? Entonces había el temor. Ante ese temor, chicos, Sánchez Cerro va a dar, pues, un golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado. Muy bien, gracias, Jenny. Ya consigno tus datos. Muy bien, muy agradecido. Ya, correcto. Va a derrocar, ¿no es cierto? En el poder, ¿no? Augusto B. Leguía ya va a ser llevado, ¿no? Al panóptico, en la cual sus principales enemigos, y parece una dicotomía, ¿no? En la figura de Augusto B. Leguía, muchos de sus enemigos, chicos, ¿no? Fueron encarcelados en el panóptico. Ahora, él también, ¿no? Va a ser llevado al panóptico y terminará sus últimos días de vida, chicos, en ese lugar, ¿no? Ya es lamentable, ¿no? Ya, como muchos de nuestras autoridades, muchos de nuestros presidentes, ¿no? Participar, chicos, en política es arriesgar tu libertad, arriesgar tu vida, etcétera, ¿no? Ya, y claro ejemplo, ¿no? Son las autoridades, ¿no? Que están, pues, ¿no? Ahora recluidas, ¿no? En Barbadillo, ¿no? Ya empezando de Toledo, ¿no? Está también, ¿no? Ollanta, ¿no? Ya también se había dado a Pedro Pablo Kuczynski, pero al final se le ha dado, pues, ¿no? Una cierta libertad, ¿no? O está en la casa nomás, ¿no? Etcétera. Y tenemos a Pedro Castillo también, ¿no? Vigente también ahora ahí preso, ¿correcto? Seguramente habrá otras autoridades que, ¿no? Les van a acompañar en esos lugares, ¿no? Muy bien, por acá también nos dice, ¿no? Mm, eh, Yanji, ¿no? Sangama nos dice, en resumen, aunque los gobiernos autoritarios y represivos, ¿no? De Benavides logra cierta estabilidad económica, da algunas leyes sociales para calmar al pueblo, correcto. A eso el chico se llama populismo, ¿no? Ya, populismo. Los gobiernos autoritarios, chicos, aplican la ley a rajatabla, ojo, su ley, como ellos interpretan, de forma muy vertical, muy autoritario, pero a su vez son condescendientes, son populistas, ¿no? Son paternalistas, ¿ya? Con el afán de contentar a la población, pues, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿ya? Muy bien. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, la llegada de, sí, a Lima del comandante, ¿no?, Sánchez Cerro, ¿no?, ya, y el derrocamiento, ¿no?, del gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no?, ¿sí? Muy bien, chicos, gracias por su participación, ya, los que están ahí, ¿no?, ya. Muy bien. Correcto, muy bien. Muy bien. Acá nos dice Bremilda, ¿no? Profe murió en un atentado durante el gobierno el 30 de abril de 1930, nos indica ella, ¿no? Muy bien, gracias. Muy agradecido por tu participación. Igual, hija, me das tus datitos, si lo escribes en la parte inferior, ya en un momento ya dado voy a anotar tus datitos, ¿ya? Muy bien, correcto, chicos. Ahí vemos, ¿no? La llegada del poder de Sánchez Cerro, ¿no? Correcto. Ya, ya vemos, hemos visto este punto inicial, ¿no? La crisis financiera, el golpe de Estado en Arequipa, la toma de poder en Lima, la renuncia temporal, ¿no es cierto? Ya, se va a formar, chicos, una junta, ¿no? Interina, ¿sí? Se va a convocar aparentemente elecciones, ¿no? ¿Sí? Ya, en la cual va a participar, pues, su partido, ¿no? Unión Revolucionaria, ¿ya? Y va a ser la victoria, en este caso, para, ¿no? Haya de la Torre, ¿ya? Pero va a haber denuncias de fraude, etcétera, chicos, ¿ya?
en la cual, ¿quién va a entrar como ganador? ¿No? La figura de, ¿no? Sánchez Cerro, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Sánchez Cerro, chicos, que representaba pues a la vieja oligarquía civilista, ¿no? Anterior al periodo, ¿no? De la República Aristocrática, los grupos de derecha, ¿no? Los grupos fascistas, ya. De igual manera, chicos, igual que ahora, el diario Comercio también está apoyando, ¿no? A aquellos que estaban en el poder. En cambio, el partido aprista, chicos, estaba representado con el proletariado azucarero, principalmente costero, ¿no? De la zona norte del Perú, ¿ya? Medianos y pequeños terratenientes, de igual manera tenían cierta simpatía con él, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Al final, ¿no? Ya va a ser la victoria, chicos, para Sánchez Cerro, ¿no? Ya, para Sánchez Cerro, ¿correcto? Muy bien. En ese periodo, chicos, ¿no? Se va a aplicar del 1931 al 33, ¿no? Que va a ser su gobierno, ¿ya? La ley de emergencia, que va a ser básicamente, chicos, ¿no? Persecución, ya, a todos aquellos que, ya, tienden a oponerse a su gobierno. ¿Y quiénes eran los predilectos ahí, no? El partido aprista, el partido socialista o comunista, ¿no? Ya, muy bien, correcto. Ya, y también, chicos, se va a elaborar, ¿no es cierto? Ya, igual que los demás gobiernos, hay dos formas para elaborar una constitución. Ya, puede ser por un congreso constituyente o por una asamblea constituyente. Ya, la mayoría de los autócratas, chicos, ha sido mediante un congreso constituyente, ¿no? Y no va a ser la diferencia en este caso también, ¿no? Muy bien, correcto. Ya, sí. En ese periodo, chicos, ¿no? En la Constitución se va a indicar algunos, ¿no? Algunos aportes importantes, ya que es importante señalar. El periodo presidencial de 6 años. Se va a prohibir la reelección, ¿ya? Se va a permitir el sufragio femenino, ¿ya? Solo en elecciones municipales, ¿correcto? Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? El divorcio, de igual manera, ¿no? Se va a permitir el divorcio. Anteriormente, tú te casabas de por vida, ¿no? Había el adulterio, etcétera, ¿no? Algunas condicionantes para solicitar, ¿no? El fin de dicho matrimonio no se podía realizar, ¿no? Ya, ¿qué más, chicos? Se va a prohibir la existencia legal de los partidos ya extranjeros, ya, organizaciones extranjeras. ¿Quiénes van a estar ahí, chicos? El Partido Socialista, ya, y el Partido Comunista, ¿no? Muy bien, gracias. Yalita, ya dicen 30, toma de poder por los militares en Arequipa, 31, se legitima el poder, ¿no? Ganando las elecciones, ya, y no, su gobierno fue autoritario y tuvo fuerte conflicto con el APRA, terminando asesinado en el 33. Muy bien, correcto, ya, ya nos adelantaste, hija, ¿no? Muy bien, ya, exacto, ya, importante tu participación, ¿no? Ya, muy bien, vamos a ver nuestro tiempo, chicos, ya. Algunos aspectos importantes, el voto femenino, ojo, en el gobierno de Odría, ya, de igual manera se va a conseguir, ¿no? El voto femenino, pero ya en las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Correcto? La prohibición de los partidos internacionales, como habíamos dicho, el partido aprista y el partido socialista o comunista, ¿no? ¿Ya? Este hecho importante, chicos, la sublevación de los apristas en Trujillo, ¿ya? Sí, va a ser también un aspecto importante, el asesinato y persecución a ellos, ¿no? La incidencia en Leticia, ¿no? ¿Ya? Sí, muy bien, correcto. El descanso remunerado por el Día Internacional del Trabajo, ¿no? O del Trabajador, el 1 de mayo, ¿ya, chicos? Otro hecho importante, ¿ya? Otro hecho, ¿no? Esencial o importante, ¿no? En ese momento, ¿ya, chicos? ¿Correcto? ¿Ya? Y la creación de las modernas escuelas públicas, ¿no? Ya que garantizaban, pues, mínimamente ya las condiciones, ¿no? De educación, ¿no? Ahí tenemos, chicos, la rebelión, ¿no? De los apristas, ahí tenemos a su líder principal, ¿no? Manuel Búfalo Barreto, ¿ya? ¿Sí? Que van a tomar, pues, la comisaría y al final, chicos, van a ser detenidos y van a ser acribillados, ¿no? ¿Ya?
¿sí? Muy bien. En Chanchán va a ser la matanza, ¿no es cierto? Ya conocido como el año de la barbarie, ¿no? Correcto. Y ahí tenemos la guerra con Leticia, chicos, ¿no? En la llamada Gran Colombia, ¿no? En ese momento, correcto. Ya, muy bien. Y al final, ¿no? Chicos, eso va a finiquitarse, pero en el gobierno de Benavides, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a ver ya para estar terminando el fin del gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Ya, sí, correcto. A ver, por acá. Vemos el 30 de abril, ¿no? Sánchez Cerro, chicos, va a estar en el hipódromo Santa Beatriz, ¿no? Ya, correcto. Y el aprista, ¿no? Abelardo Mendoza Leiva, ya una situación, ¿no es cierto? Con un kamikaze va a atentar contra la vida de Sánchez Cerro, ¿no? Ya por la parte posterior donde estaba el vehículo, ¿no? Ya iba a herir de muerte a Sánchez Cerro, ¿ya? Y con esos chicos terminará pues ya el gobierno, ¿no? De este personaje también importante dentro de nuestra historia, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos, ¿ya? Muy bien. Sí, muy bien. Sí va a morir, en este caso la muerte es por un disparo, ¿no? A quemarropa por la espalda, ¿no? Sí, ya la figura pues de Mendoza Leiva, militante aprista, ¿no? Y con eso, chicos, terminará, ¿no? Ya, sí, la historia de Sánchez Cerro, chicos, ¿correcto? Muy bien. Ya, simplemente ya para estar terminando, ya indicar, ¿no? En primer lugar, que el tercer militarismo, chicos, particularmente durante el gobierno de Sánchez Cerro, evidencia cómo la inestabilidad política y la crisis económica puede proporcionar la irrupción de un gobierno, ¿no es cierto? Ya autoritario, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Qué más nos dice? Asimismo, es un periodo que mostró la fragilidad de nuestras instituciones democráticas, ¿no? Frente al uso de la fuerza militar para mantener el orden interno, ¿no? Especialmente, ¿no? Con la persecución a los opositores políticos como el AP, ¿no? Del mismo modo, chicos, la influencia de los partidos políticos o grupos de poder económico reflejan, pues, esa estrecha relación entre la política y el control social. Finalmente, este episodio histórico invita a reflexionar con el contexto actual sobre la importancia del respeto del Estado de Derecho, chicos. El Estado de Derecho significa, pues, participación, todos en iguales condiciones, ¿no? Que se respeten los derechos fundamentales, ¿ya? Etcétera, ¿no? Las instituciones democráticas y la resolución pacífica de los conflictos sociales como base principal de la convivencia política sostenible, ¿no? Que es esencial, chicos. Muy bien, correcto. De esta manera, chicos, estamos terminando nuestra sesión ya el día de hoy. Sí, agradecerles a ustedes su participación, ya importante, chicos, importantísimo, ya, y está siendo también anotada, ¿no? Chicos, puntos adicionales, ¿ya? Muy agradecido a todos ustedes, ya, muy agradecido. Profesor, Nos estaremos bendiciones.